El- Aún en la distancia, nuestras raíces están unidas al corazón de México. Es cierto que hoy debemos hacer algunos cambios en nuestra rutina y cuidar unos de otros para atravesar esta situación más unidos que nunca. Pero hay algo que los mexicanos sabemos: las adversidades siempre son pasajeras. Cuando esta situación se disipe, el destino surrealista de México, San Luis Potosí, estará listo para recibirte con los brazos abiertos, para maravillarte con la belleza natural y millones de aventuras en esta tierra generosa, para envolverte con la magia de nuestras tradiciones, para asombrarte con nuestra cultura, para deleitarte con nuestros sabores extraordinarios y brindarte momentos que no podrás olvidar. Creemos en la grandeza de nuestro estado y en el corazón de su gente, y pronto podrás disfrutarlo tú también. San Luis Potosí, surrealista. Doctor Quiles, por favor. Buenos días a todos. Les saluda el doctor Moisés Quiles, presidente de la Federación Nacional de Neonatología de México, en esta nuestra sexta sesión de esta mesa directiva 2021-2023. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Herbie Sarnat, del hospital en Alberta. Es un honor para nosotros tener al doctor Sarnat, quien es una de las personas que más han contribuido en la NeuroUSIN y todos los avances que hemos tenido gracias a todos los estudios que él ha tenido. Muchas gracias, doctor Sarnat, por estar con nosotros. Es un privilegio tenerlo, así como también le doy la bienvenida a los panelistas, la doctora Vicky Lima de San Luis Potosí, la doctora Mónica Villa Guillén, quien es subdirectora médica, directora médica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y la doctora Eva Alejandra Chavana Naranjo, quien es médico adscrito del Hospital Civil Juan y Menchaca en Guadalajara. De igual forma, doy las gracias al presidente de la Asociación de Neonatólogos de San Luis Potosí por quien nos va a ayudar en el tema de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos. Muchas gracias.
Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Moisés Quiles Corona, y muchas gracias por el video que se presentó de nuestro hermoso estado. En nombre de la Sociedad Potosina de Neonatología damos las gracias por esta invitación. Mi nombre es Alejandro Hernández Camberos. Actualmente estoy como presidente de nuestra sociedad del estado de San Luis Potosí. Y agradezco enormemente también a través de nuestra sociedad por todo el esfuerzo que se está haciendo para tener estas sesiones sabatinas que han sido de gran importancia con temas relevantes y de talla internacional como la que tenemos el día de hoy. Invito a todos nuestros asistentes a que puedan manifestar sus preguntas a través de nuestro chat, que se las estaremos haciendo a nuestro ponente el día de hoy. Es un honor para mí presentar el día de hoy al doctor Arvi Sarnath. Él nos va a presentar un tema de vital importancia que es correlaciones clínicas y neuroembriología del recién nacido. El doctor Sarnath es profesor de pediatría, patología, neuropatología y neurociencias clínicas en la Escuela de Medicina Cumming de la Universidad de Calgary. En el centro OWERCO del Instituto de Investigación del Hospital Infantil de Alberta y Centro de Desarrollo Infantil de Calgary, Alberta, en Canadá. Doctor Sarnath, es un orgullo tenerlo en esta sesión. Adelante con su presentación, por favor. Muchas gracias y agradezco mucho a todos los organizadores y el Comité Científico de la Federación Nacional de Neonatología de México por invitarme, y gracias también por compartir esos lindos videos con nosotros. Y ahora voy a poner el share screen. Y a ver. ¿Se ve la pantalla? Todo correcto, doctor. ¿Se ve mi presentación? Sí, sí. Está bien. Sí, doctor, se está presentando. Muy bien. Bueno, quisiera hablar de unos aspectos, no puedo hablar de todo en una hora, pero unos aspectos, algunos aspectos un poco antiguos de hace medio siglo, pero más que nada cosas más recientes que hace las correlaciones clínicas con la neuroembriología y la neuropatología de desarrollo en esta conferencia. Y estos son los objetivos de aprendizaje, y a lo mejor ustedes van a comprender un poco mejor con los ejemplos que voy a presentar de la importancia de la neuropatología para hacer la correlación con los hallazgos clínicos, y que explica muchas cosas y se correlaciona también con electroencefalografía, con neuroimagen y con otros aspectos del examen del recién nacido con encefalopatía. El primer aspecto que quiero discutir es la fisiopatología que puede explicar las posturas anormales en el recién nacido con encefalopatía. La vía principal del control voluntario, del control motor voluntario en el adulto y en los niños más grandes es la vía corticoespinal. Esta vía es inmadura en el recién nacido a término, inmadura en términos de la sinaptogénesis y de la mielinización, pero sin embargo puede funcionar, pero tiene otras funciones
que tiene en el cerebro maduro. Y en especial, las vías bulboespinales del tallo cerebral son vías más importantes en el recién nacido que en cualquier otra época de la vida. Y es un equilibrio y un antagonismo entre algunas de estas vías subcorticoespinales del tallo cerebral y la vía corticoespinal. Y vamos a ver cómo puede funcionar, porque las encefalopatías agudas como la hipoxia isquémica afectan la corteza cerebral y la vía corticoespinal mucho más que las vías que provienen del tallo cerebral, que son más resistentes. Y hay múltiples vías pulvoespinales y se pueden dividir en dos grupos grandes. La vía subcorticoespinal medial y lateral. Y la medial es la más importante y incluye varios núcleos del tallo cerebral que emiten axones hacia la médula espinal. Y los efectos de estos tres vías, en realidad, dos del tallo cerebral y una de la corteza, los efectos fueron descritos por Kuipers y Lawrence en 1968 en sus estudios en monos neonatos. Y estos son los efectos. Así que la vía subcorticoespinal medial causa extensión axial del tronco y flexión de las articulaciones distales, como los dedos, y aducción de los pulgares y las muñecas y tobillos. La vía corticoespinal a esta edad causa el contrario, flexión axial y extensión distal. Así que estas dos vías son antagonistas. Y si una de las vías no funciona bien, la otra vía predomina. Y es por eso que podemos ver estas posturas anormales en el recién nacido o en el niño un poco más grande, que se puede ver aquí. Se ve la flexión, la extensión del tronco que se llama opistótono y extensión también de las caderas que se puede ver y de las articulaciones distales se puede hacer la flexión muy fuerte de los dedos y la aducción del pulgar. Y la aducción del pulgar y la flexión de los dedos vienen del mismo grupo de neuronas motoras de la médula espinal. Así que si no funciona bien temporalmente la vía corticoespinal, estos son los efectos que se ven de las vías subcorticoespinales que están conservadas porque están más resistentes. Y en el niño prematuro se puede ver una abducción de las caderas en vez de extensión, y esto tiene más que ver con la estructura inmadura de la cadera misma, de los huesos, que de las articulaciones, que de la función neurológica. Y se puede ver aquí en este niño la flexión fuerte de los dedos, además. Y hasta recientemente hay más datos y reconocimiento de la importancia de estos circuitos sinápticos y vías
pulvoespinales para el control motor postnatal, como en este artículo que acaba de aparecer en la revista Nature este año. También se ven disquinesias fisiológicas del prematuro. Y estos entre 26 y 32 semanas de edad gestacional, los neonatos prematuros normales muestran movimientos distónicos de los hombros y de las caderas y atetoideos en las articulaciones distales como los dedos. Y este fenómeno fue descrito por primera vez en 1961 por el profesor Piper en Alemania, en esa época Alemania del Este, y sus observaciones se han confirmado por muchos otros autores. Y estas figuras son de la publicación original de Piper, de su libro, que muestra en estos niños estas posturas distónicas que es un hallazgo transitorio, pero normal, pero puede volver a ser anormal si hay otro efecto de hipoxia isquemia, por ejemplo. Y también se puede observar en los movimientos transitorios en la época fetal a partir de las 15 semanas por el ultrasonido en tiempo real. ¿Cuál es la explicación de estas disquinesias fisiológicas del prematuro? Bueno, si miramos la secuencia de sinaptogénesis en los ganglios basales, se puede ver en el cuerpo estriado, que consiste en el núcleo caudado y el putamen. A las 13 semanas, estos fascículos blancos son de la cápsula interna y a los dos lados se pueden ver las neuronas inmaduras que no tienen sinapsis a esta edad. A las 21 semanas de edad, tienen sinapsis en estos núcleos. Aquí está la cápsula interna también. Ojalá que puedan ver mi flecha. Pero se ve que las sinapsis ocurren en parches. Y solo hay una otra parte del sistema nervioso central donde el desarrollo es de parches. Además del núcleo de cuerpo estriado, ocurre también en la base del puente, que es parte del sistema cerebroso. Y a 26 semanas se puede ver que hay más sinapsis, pero todavía se puede ver el patrón en parches. En un niño a término, recién nacido a término, ya no se ven estos parches porque hay sinapsis en todas partes. Estos puntos blancos son fascículos pequeños intrínsecos del núcleo y es sustancia blanca, es por eso que es blanco como la cápsula interna. Así que este desarrollo de los parches en el núcleo, en el cuerpo estriado, corresponde muy bien en términos de tiempo con las disquinesias clínicas que se observan en el niño prematuro. Así que aquí tenemos un ejemplo de una correlación embriológica, neuroanatómica del desarrollo, una explicación de correlación con las observaciones clínicas. Ahora, en 1976, publiqué esta tabla de las etapas o grados de encefalopatía neonatal. Y el estudio se realizó con niños con hipoxia isquemia, pero no se puso en el título del artículo
porque la encefalopatía neonatal puede corresponder a otras clases de encefalopatía también, metabólica o debido a otros efectos, traumatismo, otras cosas. Y este fue un estudio de piloto muy pequeño en esa época, pero otros autores han repetido el estudio y han confirmado estos mismos hallazgos, y hasta ahora todavía está en uso porque es un esquema muy sencillo clínico que cualquier médico puede hacer con un recién nacido sin usar aparatos especiales. Más reciente, estamos mirando otros aspectos que no se incluyeron en el esquema original, pero pueden ser importantes y que creemos una actualización del esquema, pero el esquema básico todavía sigue y todavía es muy útil. Y vamos a mencionar algunos de los otros aspectos. Y estas son las publicaciones original de 76 y el más reciente del año pasado que se publicó en Pediatric Neurology. Bueno, otra correlación que se puede hacer, el electroencefalograma. Este es el electroencefalograma de un recién nacido de 3 días que nació a 26 semanas. Así que es un niño prematuro. Y se puede ver que el electroencefalograma normal a esa edad es un patrón de brotes de actividad en brotes semiperiódicos. Y en el recién nacido a término ya no se ve esto, se ve actividad continua. Y la actividad entre los brotes en el prematuro es casi son líneas planas que muy poca actividad. Es que estos brotes corresponden al estímulo de la corteza por las fibras tálamo-corticales. Así que cuando el tálamo está estimulando la corteza y hay un marcapaso del tálamo que descarga a cada rato, cada pocos segundos, se ve la actividad. Pero entre estos brotes no se ve mucha actividad porque los circuitos intrínsecos de la corteza no están bien desarrollados por falta de la sinapsis. Entonces, bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es un niño prematuro de 29 semanas y se ven los brotes de actividad y muy poca actividad de baja amplitud entre los brotes de amplitud más alta. Y aquí tenemos un recién nacido a término de 40 semanas que tiene un patrón semiperiódico igual, casi igual. Este es de etapa 2 de la encefalopatía descrita en 1976. ¿Por qué son muy parecidas parecidos estos registros del prematuro y del niño a término con encefalopatía hipóxica isquémica? Bueno, otra vez se puede explicar en términos de la sinapsis. Esta es una tinción de sinaptofisina que marca las sinapsis, las vesículas sinápticas. Y se ve que a las 19 semanas
hay un poco de actividad sináptica en la capa molecular, en la superficie de la corteza, pero la placa cortical entera no tiene ninguna sinapsis a esta edad. A 26 semanas se ve sinapsis que se forman en la parte más profunda de la placa cortical y también mucha más actividad en la zona molecular, pero las capas superficiales como esta capa 2 todavía no hay sinapsis. A 23 semanas de edad gestacional, entonces se ven también un patrón laminar de la corteza de la sinapsis, pero más actividad sináptica en las capas profundas que en las capas más superficiales. Y en un niño a término se ve como una tinción uniforme en toda la corteza, porque ahora hay sinapsis en todas partes de la corteza. Entonces, ¿por qué el electroencefalograma de los recién nacidos con encefalopatía hipóxica isquémica se asemejan al electroencefalograma de niños prematuros normales? Y la explicación es al nivel de las neuronas individuales. Hay una correlación en tiempo entre la secuencia de sinaptogénesis y el desarrollo del electroencefalograma. Así que esto da una explicación de por qué el electroencefalograma cambia en el niño prematuro y madura en la forma que madura. En los recién nacidos extremadamente pretérmino, hay poca sinapsis en la placa cortical como mostramos para generar los ritmos continuos, así que la actividad representa solo la estimulación activa del tálamo, como ya mencionamos. Pero en hipoxia isquemia, después de que se agotan las reservas de neurotransmisores en las neuronas, no hay una nueva biosíntesis neuronal de estos neurotransmisores por una temporada. Así que las sinapsis ya no funcionan hasta que las neuronas se recuperan para volver a iniciar su síntesis de transmisores. Y para los electrodos en la piel capelluda, no les importa si la sinapsis no se ha formado porque el niño es prematuro o si existe unas sinapsis anatómicas, pero que no funcionan porque les falta los neurotransmisores. Se ve igual. Y es por eso que el electroencefalograma se ve muy parecido en estas dos condiciones. Además, se puede ver con sinaptofisina que las sinapsis en el tallo cerebral se forman antes de que la forma anatómica está completamente madura. A la derecha se ve el núcleo dentado del cerebelo y también el núcleo olivar inferior, que tienen sus circunvoluciones normales del adulto y tienen muchas sinapsis. En este feto de 20 semanas de edad gestacional, el núcleo dentado no tiene su forma, es un núcleo amórfico que no tiene forma casi. Sin embargo, ya tienen sinapsis. Y también el núcleo olivar inferior está empezando a doblarse, a plegarse un poco
para formar estas circunvoluciones, pero todavía no es en forma de U. Así que lo importante aquí es mostrar que no se necesita el desarrollo anatómico completo para que haya sinapsis y que pueden funcionar. Bueno, pasando a otro tema, el reflejo olfatorio del recién nacido. Hay respuestas constantes de los estímulos olfatorios a partir de como 30 semanas. Y de hecho, hay estudios del feto de 30 semanas y más que también responde a las moléculas disueltas en el líquido amniótico de olor intenso que provienen de la comida materna, si es algo que huele mucho, como el ajo, la cebolla, especies y otras cosas. Y para probar este reflejo hay que usar una sustancia aromática. Nosotros usamos esencia o aceite de menta que no estimula los receptores de dolor del nervio trigémino que también vive en la mucosa nasal. Y cuando el niño está profundamente dormido no va a responder, pero cuando está despierto que sí. Y las respuestas son que en el 66%, 2/3 presentan la succión o extienden la lengua o mueven los labios. Y en la otra 33% muestra una reacción de alerta o retraen la cabeza o hacen gestos faciales. Estas respuestas pueden estar disminuidos o ausentes en las encefalopatías neonatales. Y estamos estudiando ahora este otro criterio para la escala de Sarnat. Y aquí es un ejemplo del reflejo olfatorio en recién nacido, que esta niña respondió con movimientos labiales, aquí se puede ver que hay un tubo pequeño con un poco de algodón con la menta que puede oler. Y también es útil para algunas malformaciones donde los bulbos olfatorios no se han formado bien, como holoprosencefalia, por ejemplo, o displasia septo-óptica, que también son hipoplásicos los bulbos olfatorios. Entonces, estos son algunos cambios propuestos para la escala que estamos estudiando ahora, en otros centros también se estudian, incluyendo algunas técnicas que requieren aparatos como ultrasonido de Doppler para ver la velocidad de flujo sanguíneo cerebral, pero no es parte de la escala clínica. Hay ciertas transiciones agudas cuando nace un niño que ocurren desde el momento de nacimiento. Obviamente, la expansión de los pulmones es algo nuevo para este bebé. Cardiovascular, hay un cambio de la circulación placentaria y aumento en la circulación pulmonar, y también el cierre del conducto arterioso. En el intestino hay una ingestión inicial en el primer día o el segundo día de leche materna que el feto nunca conocía. Y hasta en las extremidades hay una extensión de las extremidades que por primera vez, porque el feto estaba en flexión durante toda la vida fetal. Y en el sistema nervioso central
no hay ningún cambio súbito durante la transición al nacer, pero hay continuidad de los procesos de desarrollo. Pero ahora, en un artículo, por ejemplo, que acaba de publicarse en la revista Nature este año, se descubrió un sistema de neuropéptidos del tallo cerebral que está activado al nacer, que protege la respiración postnatal. Y si está deficiente, entonces el niño puede tener apnea o insuficiencia respiratoria. Así que estamos empezando a descubrir algunos cambios agudos al nacer del niño que no se conocían hasta hace un par de años. Y también hay estudios de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral y el índice de resistencia y autorregulación del flujo cerebral. La autorregulación es muy importante, pero solo desarrolla en la segunda mitad del tercer trimestre, casi a término, y su tardanza en parte es debida a mecanismos neurales inmaduros, pero por otra parte puede ser que el músculo liso de los arteriolas intracerebrales desarrolla muy tarde, en el tercer trimestre del embarazo, de gestación. Hay otras técnicas que también se estudian y se usan en algunos centros ahora, por ejemplo, el monitoreo de espectroscopía infrarrojo en pretérminos y de término para informar de la autorregulación cerebral y permite la intervención rápida si hay una hipotensión, por ejemplo. Los tratamientos actuales incluyen la hipotermia terapéutica, que es muy importante, y lo que hace es que causa que todos los procesos del desarrollo van más despacio. La migración neuroblástica, sinaptogénesis, activación de células microgliales, y todos estos procesos usan energía. Y si el cerebro no tiene que consumir tanta energía, algunas neuronas no se perderán y pueden recuperarse. Y es por eso que sirve muy bien. Pero hay otras cosas que ahora son experimentales, pero tienen una buena posibilidad de que pueden ser medidas terapéuticas. Por ejemplo, la infusión de células madres. Más que nada, células autólogas progenitoras de la placenta del mismo bebé se pueden usar para infusar en el bebé y pueden ayudar en el caso de encefalopatía neonatal. Hay una molécula, galactina 3, que es importante para las señales entre las neuronas y la matriz extracelular, que se aumenta a 24 a 72 horas después de un episodio de hipoxia isquemia. Y puede hacer daño al cerebro, pero hay maneras de inhibir esta galactina 3 y las neuronas histológicamente se ven más normales en animales, estos experimentos en animales, pero probablemente es igual en el humano. Y esta transparencia muestra que hay diferencias entre los modelos neonatales y los modelos de adultos con infartos cerebrales.
Entonces podemos pasar a hacer la pregunta, ¿por qué algunas malformaciones cerebrales son más epileptogénicas que otras en el recién nacido? En muchos artículos y capítulos se ve una gráfica de pastel, así que de las diferentes causas de crisis neonatales, y siempre el 15 a 20% de las crisis se atribuyen a las malformaciones. ¿Dónde está esta categoría? Una gran parte de la hipoxia e isquemia, pero aquí las malformaciones, aquí a la izquierda, representa como 20% de los casos de crisis neonatales. Pero esta clase de pastel asume que todas las malformaciones son iguales. Y como vemos en la tabla a la derecha, hay una gran diferencia de diferentes malformaciones, algunas casi 100% de los casos tienen epilepsia y otras menos, holoprosencefalia, por ejemplo, solo 60%, síndrome Down, menos de 10%. Y esto se puede explicar al comparar la tasa de descargas de cada neurona individual que depende del equilibrio entre las entradas sinápticas y excitatorias e inhibitorias. Este es un dibujo de Ramón y Cajal, y hay sinapsis axodendríticas que ocurren aquí en las dendritas terminales, y hay axones, hay sinapsis axosomáticas. Las sinapsis axodendríticas casi todas son excitatorias, glutamatérgicas, y las sinapsis axosomáticas casi todas o todas son sinapsis inhibitorias, son GABAérgicas, que usan el transmisor GABA-aminobutyric acid. Estas son neuronas de Cajal y Retzius que se ven en la zona molecular y existen antes de la primera ola de migración neuroblástica radial de la zona periventricular. Y estas neuronas son muy importantes para la arquitectura y la formación de la placa cortical y la laminación de la corteza, porque producen un gen muy importante que se llama reelin, que organiza la laminación de la placa cortical. No es el único gen, pero hay otros, pero este es el más importante. Y la distribución de estas neuronas es muy importante para que se organice la corteza cerebral. También se pueden ver en epilepsia que con tinciones de las actividades, tinciones histoquímicas en secciones congeladas de la actividad mitocondrial de los complejos respiratorios de las mitocondrias, se pueden ver en focos epilépticos que hay ciertas neuronas que están muy bien marcadas así porque tienen un exceso de mitocondrias y actividad continua de las mitocondrias. Y estas tres son del hipocampo, pero son de diferentes complejos respiratorios en este niña. Y aquí tenemos neuronas anormales en forma, en esclerosis tuberosa, una tuberosidad cortical, y este es en hemimegaencefalia,
y se ven también que hay neuronas hipermetabólicas. Las neuronas normales no se ven con esta tinción, se ven igual que el neuropilo del fondo, porque tiene la misma concentración de mitocondrias. Uno de los efectos de hipoxia e isquemia es que inhibe la actividad mitocondrial. Pero en epilepsia, ¿por qué tienen estas neuronas? ¿Por qué hay estas neuronas hipermetabólicas? Porque si una neurona individual está descargando con mucha frecuencia, requiere mucha más energía para reemplazar los transmisores que está descargando y que se agotarían si no pudiera hacer la síntesis nueva de más. Y eso requiere más mitocondrias para tener esta energía extra. Hay otro compuesto que se llama sulfato de caratano, que es muy importante durante el desarrollo del sistema nervioso. El sulfato caratano es una glucoproteína que está sintetizada en las células gliales y se secreta en el espacio extracelular del sistema nervioso central. Y lo que hace es que rodea los fascículos axonales dentro del sistema nervioso central. Y esto es como quimotaxia para guiar los axones durante el desarrollo. Porque sulfato de caratano se adhiere a las membranas neuronales del soma, de la neurona y del tronco dendrítico, pero no en las ramitas dendríticas distales o en las espinas dendríticas. Y está ausente del citoplasma de la neurona. Y la concentración más alta de sulfato de caratano durante el desarrollo a la mitad de estación ocurre en el tálamo y en el globo pálido. Lo importante es que sulfato de caratano en la membrana neuroblástica rechaza selectivamente los axones glutamatérgicos excitatorios y facilita los axones inhibitorios GABAérgicos. Y aquí se puede ver en el desarrollo que a las 20 semanas de este es un feto normal, se puede ver sulfato de caratano en la zona molecular, pero muy poco, tal vez un poquito en las capas profundas, y a las 35 semanas se puede ver más fuerte en las capas profundas, pero en parches, que corresponden a las proyecciones tálamo-corticales. En el recién nacido a término, pero que tiene exposición a la hipoxia o isquemia, se pierde el sulfato de caratano. Y así se puede ver en un feto de un recién nacido, en realidad de 38 semanas y maduro. Con las flechas se pueden ver que estos gránulos de caratanos, de sulfato de caratano, rodean el soma de los neuroblastos o neuronas inmaduros, y en el cerebro más maduro de una niña se ve que rodea las neuronas maduras en todas partes de la neurona, pero no en las dendritas terminales. Pero esto puede explicar por qué las sinapsis axosomáticos son inhibitorias, porque este sulfato de caratino rechaza los axones excitatorios y permite los axones
inhibitorios a formar la sinapsis. Tan sulfato. Otra cosa que hace el queratan sulfato es que rodea los fascículos grandes del sistema nervioso. Por ejemplo, esta es la cápsula interna y se puede ver que hay todos los fascículos están envueltos o rodeados de gránulos de queratano sulfato. Y aquí dentro del globo pálido también los fascículos intrínsecos de sustancia blanca de axones están rodeados de queratán sulfato. Y aquí con amplificación más grande se puede ver las células que están que tienen la tinción de queratano sulfato. Son los astrocitos que están produciendo esto. Aquí en 26 semanas se puede ver en esta sección del cerebro, el tálamo tiene una concentración muy alta, mucho más que en cualquier otra parte del cerebro. Y aquí se ve con amplificación que los astrocitos en el tálamo están produciendo este compuesto. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo de una malformación epileptogénica de polimicrogyria perisilviana. Es una de las malformaciones más comunes. Es una combinación de un agregado de microcircunvoluciones, pero con el examen microscópico se pueden ver discontinuidades en la membrana piel con sitios múltiples de fusión de las capas moleculares adjuntas de las circunvoluciones. Y con sinaptofisina se muestra una continuidad sináptica entre estas microcircunvoluciones adjuntas, es decir, son cortocircuitos de las sinapsis axodendríticas y estas sinapsis son excitatorias. Calretinina muestra agregados de neuronas Cajal-Retzius y voy a mostrar un ejemplo de eso. Y queratano sulfato es deficiente en muchas microcircunvoluciones. Y vamos a ver un ejemplo de eso también. Así que aquí tenemos una resonancia magnética de un niño que tiene una mutación genética y tiene muchos otros defectos en todo el cuerpo, pero se ve aquí en esta sección sagital, por ejemplo, que esta es la cisura silviana y se puede ver la polimicrogyria que está en todas partes de los labios de la cisura silviana. Y se puede ver aquí también en T2 de coronal. Y este es otro niño, este es un feto masculino que falleció in utero, una muerte intrauterina espontánea a las 36, casi 38 semanas. Y esta es una sección de su lóbulo temporal. Y aquí se ve la cisura silviana, aquí está el hipocampo, hay heterotopias profundas en el cerebro, pero en la extensión frontal y en la extensión temporal de la cisura silviana se puede ver polimicrogyria. Esta es sinaptofisina, esta tinción. Y se puede ver que con estas circunvoluciones
que hay continuidad en muchas. Es peor aquí, este es hematoxilina y eosina, pero se ve mejor con sinaptofisina, pero todas estas zonas son circunvoluciones fusionadas con cortocircuitos entre las circunvoluciones. Aquí hay otros ejemplos. Aquí está un poco abierto al principio, pero esta parte está fusionada. Hay una fusión y esta otra microcircunvolución con fusión de dos circunvoluciones en esta parte. El queratano sulfato, aquí en este cerebro, se puede ver que en esta zona de las polimicrogiria, que hay una falta de cantidad de queratán sulfato. Hay un poco en la zona molecular que se ve un poquito más profundamente, pero si se compara con otra parte del mismo cerebro que no está afectado, que tiene circunvoluciones normales, el lóbulo parietal, se puede ver la cantidad de queratán sulfato que está en todas partes de la corteza, más en las capas profundas y la zona molecular, y este es con amplificación más, pero compárense esta parte, esta imagen, con la parte donde está deficiente, y se ve que hay una gran diferencia. Y este es un control interno porque es el mismo cerebro. No solo eso, sino que las células Cajal-Retzius que mencionamos, que se ven marcados aquí por otro marcador inmunocitoquímica que se llama calretinina, hay agregados de células de Cajal-Retzius que no están distribuidos en una forma uniforme como debe ser. Y eso favorece la desorganización de la placa cortical. Así que estos son factores anatómicos que pueden explicar la polimicrogiria, por qué es epileptogénica. Hay cortocircuitos entre las microcircunvoluciones, falta de queratán sulfato y agregados y eso quiere decir, la falta de sulfato queratano quiere decir que algunas sinapsis excitatorias pueden formarse en el soma de la neurona donde no debe existir. Entonces hay un cambio en la proporción de sinapsis excitatorias y inhibitorias. Y también los agregados de las células Cajal-Retzius. 3 motivos. ¿Qué tal síndrome Down? Epilepsia es muy infrecuente, casi un poco más que en el niño en niños normales que no tienen malformaciones, pero hay muchas anormalidades en los cerebros de estos niños. Y un estudio clásico de Takashima y Becker en el Hospital de Niños de Toronto en 1981 mostraron con estudios de Golgi, de impregnación metálica de las neuronas, que el desarrollo de las dendritas en la vida fetal es normal, pero en el periodo postnatal, a partir del término, hay una atrofia y pérdida de dendritas y de las espinas dendríticas, así que hay menos sinapsis excitatorias y las sinapsis axosomáticas inhibitorias son normales. Así que hay un cambio de la proporción
en la otra dirección que vimos con polimicrogyria, que hay más inhibición y menos excitación en estas neuronas, y esto explica en gran parte por qué los niños con síndrome Down no tienen más epilepsia. Otra función de keratán sulfato es que el 9% de estos niños tienen keratoconus. Keratoconus es una distrofia corneal congénita que es progresiva y impide la visión. Y la córnea es uno de los tejidos con la concentración más alta del cuerpo de keratán sulfato. En segundo lugar son el sistema nervioso central y el cartílago. El defecto metabólico en keratoconus es una mutación genética de la estructura molecular de keratán sulfato. Entonces se hace la pregunta, ¿es igual en el sistema nervioso central? Sobre todo en los niños que tienen keratoconus. Bueno, no hay datos hasta este momento que yo sepa, pero estamos estudiando este fenómeno en nuestro laboratorio y esperamos tener algunos datos durante el año actual. Una malformación más que quiero mencionar brevemente es holoprosencefalia, la forma severa, alobar y semilobar. Es una falta de división sagital del prosencéfalo. Los lóbulos frontales son continuos a través de la línea media y hay un monoventrículo. Y hay otras anormalidades también, falta de desarrollo de los bulbos olfatorios, por ejemplo, y del cuerpo calloso, de otras estructuras. La corteza cerebral muestra una laminación muy anormal y la sinaptogénesis no solo es anormal en parches, que nunca se ve en la corteza cerebral, sino que es precoz. Y la precocidad quiere decir que se pueden formar circuitos epilépticos para las crisis postnatales con más facilidad que en el desarrollo normal de la secuencia de sinaptogénesis. Se han identificado 14 genes ahora que tienen el mismo fenotipo, pero la epilepsia está ausente en hasta 40% de los niños que nacen con holoprosencefalia, aunque los que tienen epilepsia con mucha frecuencia tienen epilepsias infantiles severas. Y aquí tenemos un cerebro de un feto de 20 semanas que muestra la continuidad de los lóbulos frontales y del hipocampo. Esta tierra es el hipocampo. Y se ve que en la zona molecular de la corteza hay keratán sulfato que envuelve cada axón individual. Y también aquí es un fascículo tálamo cortical y cada axón está envuelto de keratán sulfato. Igual las fibras de la cápsula interna. Así que envuelve no solo los fascículos, sino muchos axones individuales que produce un aislamiento que no se encuentra en los cerebros normales de la misma edad gestacional. Y esta envoltura protege contra las crisis epilépticas. Y por eso el 40% de estos niños no tienen epilepsia, no tienen crisis neonatales y a veces no tienen epilepsia más en su vida, en realidad. Bueno, las conclusiones son que la escala de 1976 se ha confirmado muchas veces y todavía está en uso. Hay actualizaciones de esta escala
que incluyen el reflejo olfatorio y más atención a las alteraciones autonómicas que no tuve tiempo para discutir, pero son muy importantes. El electroencefalograma se puede explicar por el estado de las sinapsis corticales y las posturas anormales. También se explica por la sinaptogénesis. Lo más importante que quiero dejarles es que la neuroembriología y la neuropatología del desarrollo fetal y del recién nacido, que usan las técnicas modernas, no solo la hematoxilina e eosina que se usa desde hace un siglo, son la base para comprender los hallazgos clínicos en el recién nacido, en encefalopatías y en malformaciones cerebrales. Y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Sarnat, por su excelente ponencia. Nos deja pensando mucho en la relación que vemos en nuestros pacientes clínicamente con todo lo que sucede en cambios La señal, no se oye neurofisiológicos nada de Alejandro. en el recién nacido. Muchas gracias, doctor Sarnat. Bueno, gracias otra vez por invitarme a compartir mi experiencia con ustedes. Vamos a pasar ahora a algunos comentarios que nos están solicitando. La doctora Eva Chavana Naranjo del Hospital Civil de Guadalajara. Adelante, doctora, por favor. Sí, buenos días, saludos a todos, gracias por la invitación, me siento muy congratulada y estoy como un tanto muy emocionada por todo lo que nos mostró, doctor, un gustísimo tenerlo. Y un comentario y pregunta también a la vez, lo del sistema olfatorio, estos estudios que están haciendo, creo que para nosotros y cuando esté ya activa esa nueva clasificación y ese nuevo agregado para nosotros como países que de repente no tenemos tanto acceso a una imagen y demás, la cuestión clínica creo que nos ayuda bastante a discernir esta parte y considerando el 66%, si no me equivoco, de los pacientes que desarrollan este reflejo olfatorio de succión y demás, me gustaría saber cómo, o más bien, cuándo sería como la fecha que usted tendría como esta escala y pedirle por favor si nos la puede compartir en cuanto la tenga. Yo soy fan de usted y bueno, pues muchas gracias por todo. Bueno, gracias por su comentario y por supuesto que podemos compartir algunas publicaciones con ustedes y se los voy a mandar para que se distribuyan a los participantes en esta conferencia. El reflejo olfatorio es muy fácil de hacer, cualquier puede hacerlo, no se necesita ningún aparato especial. Y si tienen un poco de esencia de menta, es todo lo que se necesita. Pero sirve muy bien. Y de pretérminos y de vez de término. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, doctora Eva. Ahora vamos con la doctora Mónica Villaguillén, del Hospital Infantil de México, quien también nos tiene un comentario. Hola, buenos días. Doctor Sarnat, pues es un honor estar escuchándolo y pues además pues toda una vida, ¿no? Felicitarlo por toda una vida dedicada a pues a la neurología neonatal desde el punto de vista de la neuroanatomía, de la embriología, de la clínica, casi medio siglo de aportaciones enormes a la neonatología.
Y pues interesantísimo todo lo que usted ha explicado y en lo cual pues también ha tenido una participación importante. Y me llamó mucho la atención, quería comentarle un artículo que veía yo ayer acerca de que el retraso en la mielinización y en la sinaptogénesis del núcleo solitario del bulbo podría tener que ver con las apneas o incluso con el síndrome de muerte súbita del lactante. Yo le quiero preguntar, todo este avance enorme que ha habido en los últimos años, ¿tiene vistas en un futuro como a poder participar o a poder generar opciones terapéuticas para estos pacientes que muestran estas alteraciones moleculares en ciertas sustancias del cerebro, en la sinaptogénesis, mielinización, etcétera? Sí, bueno, sí, yo creo que sí. Este es el propósito de tratar de saber la patogénesis y el desarrollo para poder diseñar otros métodos de tratamiento para estos bebés. Pero yo creo que la investigación básica, como hacemos, tiene que ser lo más fundamental para poder comprender lo que hay que investigar en términos de aplicaciones clínicas prácticas. Eso tiene que seguir. Así que estoy de acuerdo con usted y gracias por su comentario. Gracias a usted, doctor. Muchas gracias, doctora Mónica Villaguillén. Y la doctora Victoria Lima Rogel, de San Luis Potosí, también nos tiene un comentario, doctor. Muchas gracias. ¿Podrían activar mi video? Porque me lo desactivaron. Buenas tardes, doctor Sarnat. Y para mí es un honor y, como dijo la doctora ya anteriormente, una emoción que no se puede describir de oírlo a usted y a Laurita, que yo sé que está ahí siempre con usted. Claro. Yo tengo dos cosas muy importantes. Nosotros aquí en el Hospital Central, que es un hospital pues de bajos recursos, atiende a gente, o sea, es abierto al público en general. Nosotros hemos tenido hasta el momento 25 pacientes con COVID. Y de esos pacientes que hemos tenido con COVID, hemos observado 8 niños que han hecho una encefalopatía por COVID, como le hemos puesto el término, encefalopatía por COVID. Entonces, esto es algo muy interesante porque estos pacientes se comportan de una manera un poco diferente que los demás pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica. Nos llama la atención que nosotros tenemos más o menos una incidencia en el servicio de 4.8%. Y en el 2020 tuvimos 12 y fracción, no recuerdo exactamente el número por ciento. Y eso es algo muy grave y pienso que es en parte porque ha disminuido el control en todos los aspectos por los riesgos y lo que teníamos antes de desconocimiento y que todavía seguimos teniendo sobre el COVID. Pero estos pacientes se comportan de una manera muy especial. Es difícil su control de las crisis convulsivas. Nosotros utilizamos el electroencefalograma de amplitud integrada en nuestra unidad NeuroCovid y llama mucho la atención eso. Entonces, ahorita que usted estaba presentando todos estos resultados tan fascinantes que nos ayudan a entender todas estas cosas, creo que uno de los puntos importantes es lo que usted mencionaba. Debe haber una disfunción, como está descrito en el COVID, de la mitocondria. Y esto hace que haya un desequilibrio en lo que usted nos acaba de enseñar, bueno, a mí en particular, ahorita que acabo de aprender, entre lo que es ese equilibrio que debe de haber
y que no debe de existir lo que usted mencionaba como un estado hipermetabólico, ¿verdad? Entonces yo pienso que como la mitocondria es la que tiene que establecer el equilibrio por todo lo que usted ya nos enseñó, creo que aquí en este caos que tiene la mitocondria por el COVID, en todo lo que es este problema inflamatorio tan severo y también de trombosis, etcétera. Entonces, creo que aquí es un punto interesante de investigación. ¿Por qué estos niños es más difícil su control de las crisis convulsivas? Y eso podría ser una explicación, lo que usted nos acaba de enseñar. Y también quiero decirle que allá en su hospital está una de nuestras doctoras que hizo aquí la residencia en neonatología y la está repitiendo allá, que se llama Diana Reyes. Y con ella le mandé una copia del artículo original que está de color amarillo en papel, que usted publicó en 1976 y que yo lo guardaba con muchísimo cariño y nunca soñé con conocerlo en persona. Entonces ella se lo va a llevar, a Diana Reyes se llama. Y también quiero decirle que por qué en su escala que va a hacer no incluye el electroencefalograma de amplitud integrada, que ahora es lo que estamos manejando, ¿verdad? Nosotros acabamos de hacer una tesis y de nuestros pacientes solamente 17.6% tenían crisis clínicas y el resto solamente lo suplimos por el electroencefalograma de amplitud integrada, que es algo muy importante porque ha ayudado a manejar más a estos bebés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y gracias por su comentario también. Y de antemano le agradezco mucho por haber enviado este regalito. Con mucho gusto lo recibo y puedo mandar cualquier artículo que nosotros hemos escrito por su interés, si me dice. Del electroencefalograma, sí. Nosotros también usamos electroencefalograma de amplitud también, aunque tiene sus limitaciones en comparación con el electroencefalograma normal, de monitoreo sobre todo. Pero sí tiene muchas ventajas y yo creo que sí va a ser otra parte importante en todas las técnicas y el examen clínico que hay que hacer en el recién nacido a cualquier edad. Le felicito de usar estas técnicas en su hospital para tratar de cuidar a estos niños con mejores datos objetivos. Muchísimas gracias. Correlacionar con el curso clínico. Muchas gracias, doctora Lima. Muchas gracias. Gracias, doctor Sonat. Vamos a pasar a unas breves preguntas, si me lo permite, de nuestro panel de asistentes. La primera pregunta que nos hacen es: la estimulación que se realiza en los prematuros en su estadía en neonatología a las 24 a 26 semanas de gestación, ¿logran crear sinapsis efectivas para el desarrollo futuro? Es una buena pregunta y no sé si hay suficientes datos para decir definitivamente que sí o que no. La estimulación puede aumentar la cantidad de sinapsis en muchas condiciones y sobre todo en el hipocampo, por ejemplo, en niños más grandes. No sé si puede producir más sinapsis, pero por lo menos crea una condición
que favorece el desarrollo de sinapsis y no hay ninguna desventaja de hacerlo. No va a hacer daño a un bebé prematuro. Pero lo más importante de evitar las condiciones que sabemos que pueden dañar el desarrollo del cerebro, más que estimularlo. Estimularlo no compensa en la misma manera, yo creo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos tienen es, ¿a qué edad postnatal valoran ustedes el reflejo olfatorio? En el feto se ha demostrado tan temprano como 28 semanas de gestación. En el niño prematuro, después de nacer, a partir de las 30 semanas, yo diría, es confiable, se puede examinar. Perfecto, gracias. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿qué alimentos en la madre gestante debe consumir para poder incrementar el sulfato de queratán? ¿Para el olfato? No, para el sulfato. Bueno, yo no sé si puede modificar la cantidad de queratán sulfato por la dieta materna. No hay datos, hay que investigarlo. No digo que no, pero no hay suficientes datos o no conozco ningún dato. Es una buena pregunta, pero no tengo una respuesta para esto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues habrá que investigar más en esto. Doctor Sarnat, le agradezco muchísimo su ponencia. Es un honor para mí conocerlo, aunque sea por forma virtual. Espero que en algún momento lo podamos ver personalmente. Por acá en México tiene los brazos abiertos. Y vamos a pasar a un pequeño video nuevamente de nuestro estado de San Luis Potosí. Y finalmente el doctor Moisés Quiles Coronas posteriormente nos dará el final de esta sesión. Le agradezco muchísimo por su brillante ponencia y que esté muy bien, gracias. Gracias. Otra vez aprecio mucho la oportunidad que ustedes me ofrecieron a participar en su congreso, en su conferencia.
Muchas gracias a todos por haber asistido a esta extraordinaria conferencia del doctor Sarnat. Doctor Sarnat, muchísimas gracias en nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, con el doble propósito. Uno, el habernos dado esta excelente plática, y segundo, el esfuerzo de usted de haberla dado en el castellano, que eso habla de su gran persona que usted es. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos por haber asistido a esta sexta conferencia de la Federación Nacional de Neonatología. El próximo sábado tendremos la sesión de webinar con el tema de programación del neurodesarrollo, de la teoría a la práctica, con el doctor Arturo Canul Ewan del estado de Yucatán. Y el día de hoy por la noche tendremos, habrá una sesión de la Asociación de Neonatólogos del estado de Sinaloa, con la licenciada María del Pilar Ibarra Reyes, que va a hablar también de neurodesarrollo y signos de alarma en el primer año de vida. Esta plática está programada para las 8:30 de la noche, hora del centro. Entonces, los que puedan estar, será transmitida también a través de la plataforma de la Federación Nacional de Neonatología de México. Muchísimas gracias a todos. Doctor Sarnat, esperamos que pronto nos encontremos y saludarnos en persona. Ojalá y lo podamos tener próximamente en nuestro país, para platicar frente a frente. Muchísimas gracias de nuevo a todos y que pasen un fin de semana lindo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Un honor. Gracias. Buen día a todos. Doctor Sarnat, gracias por todo. Gracias. Gracias a todos. Buen día.
Muchas gracias a todos. Buena tarde. Saludos. Muchas gracias, doctor Hervey. Que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Otra vez. Hasta luego.